la pregunta, Jesús, es la misma que nos hacemos tú, yo y muchos, es, ¿qué ganó Ucrania con esto? Digamos, en algún momento te va a terminar, las guerras terminan por cansancio, por derrota, por lo que sea, por aburrimiento, no lo sé. Pero cuando termine esta guerra y los historiadores hagan una conclusión, ¿qué ganó Ucrania? Va, además de muertos, como tú has dicho, mutilados, familias destrozadas, que es lo peor de una guerra, lo humano es lo peor, más todo lo material, más todo el territorio perdido, toda la dislocación institucional, porque un país que pasó una guerra de esta naturaleza queda dislocado desde el punto de vista institucional, partidos políticos, justicia, policía, todo. Entonces, ¿desde dónde empiezas a reconstruir? Y entonces tú dices, bueno, ¿qué ha ganado? Y ahí la respuesta que da el amigo Borrell es, bueno, pero ellos lucharon por su dignidad. Eso es una estupidez. Eso es una estupidez. Pregúntale a la madre de cualquier joven ucraniano si no preferiría que no hubiera tanto dignidad, pero que su hijo estuviera vivo. No se hacen así, no se hacen por eso las guerras. Las guerras se hacen por intereses. Y aquel que va a una guerra es porque cree que va a ganar algo. Y no, en este caso, que era por mi dignidad de ser soberano. ¿No? Es como que mañana México quiere ir a pelearse con los Estados Unidos, y diga, bueno, por mi dignidad voy, pero bueno, pero tienes uno grandote de arriba, allí enfrente, encima, que probablemente hasta te gane esa guerra. Entonces, lo de la dignidad, uno lo tiene que adaptar sobre todo si eres un dirigente político, un responsable político. Esto no se mueve por pasiones. Una vez más, esto no es un partido de fútbol. 300.000 muertos, cientos de miles de mutilados, es una barbaridad. Y la segunda pregunta que nos hacemos siempre es, ¿qué ha ganado Europa? ¿Qué ganó Europa con pelearse con los rusos, en mandar tanto armamento, tanto dinero, tanta riqueza, enviar? Y por otro lado, cortar el gas, cortar las materias primas, los fertilizantes, el carbón, todos los materiales, todas las materias primas de la petroquímica, todo eso que venía de Rusia tan abundante, a buen precio, en condiciones regulares, que necesitaba para la industria, para su... ¿Qué ha ganado? Conclusión. A ver, Borrell, y Úrsula, ¿qué le han traído de beneficioso para Europa? Además, pelearse con un vecino. Es como si tú mañana empiezas a disparar a tu vecino. Bueno, él tirará, tú tirarás, pero en un momento paran y terminan enemistados por décadas. No es bueno eso, parece algo sensato. Lo que pasa es que los anglosajones, y yo insisto con lo de los anglosajones porque siempre hay que ponerles un nombre, para ellos el beneficio es cuando los hermanos se pelean, cuando hay un vecino que se pelea con otro. Como dice ese dicho irlandés, cuando dos hermanos se pelean es porque la noche anterior a uno lo visitó un inglés. Cuando dos hermanos se pelean es porque la noche anterior a uno lo visitó un inglés. Y ese inglés, ¿qué le va a decir? Tu hermano es malo, es feo, te hace trampa, te conviene pelearte con él. Y entonces cuando los hermanos se pelean, ellos sacan su beneficio. Divide y reinarás. ¿Y cuál es el beneficio? Que Europa quede con las piernas quebradas, que Europa quede económica, tecnológicamente, geopolíticamente quebrada porque, y aquí yo, a veces los colegas que se ocupan de la geopolítica no van para otro lado. El objetivo principal, el enemigo principal de los anglosajones era la consolidación del eje Rusia-Alemania, Rusia-Europa. No es tanto China. China es un problema comercial y tecnológico. El problema geopolítico es entre los anglosajones y Alemania. Alemania fortalecida con ese vínculo que tenía a través del gasoducto y otras materias primas y intercambio de tecnología y demás que estaba habiendo. Ese es el enemigo a muerte de los anglosajones. Lo de China es otro tema, tiene que ver con las tarifas, con la tecnología, por eso no creo yo, probablemente me equivoque, ojalá que no suceda lo que estoy diciendo, no creo que haya guerra abierta en el mar de China, no creo, entre los Estados Unidos y China. Utilizarán, como tú lo decías, a una proxy, ¿no? En este caso a Taiwán, podrán meter a los japoneses que están ahí también haciendo payasadas con sus barcos de guerra en el mar de China, ahí frente al mar amarillo, en fin. Pero provocar y provocar. Pero el verdadero enemigo,
lo que había que quebrar era el resurgimiento de la Alemania, que junto con Rusia se convirtieran en un polo geopolítico inmanejable para los anglosajones. Y lo han logrado, que Alemania va a quedar quebrada, el resto de Europa quedará reducida. Europa se va a convertir, y mira que yo he pasado mi infancia, mi vida allí, he pasado 3/4 de mi vida allí, desde mi infancia en adelante. Va a ser una linda postal, un jardín, como dice el amigo Borrell, donde iremos a visitar la Tour Eiffel, el Foro Romano, iremos a pasear por las praderas italianas, a comer rico y a beber buen vino. Pero desde el punto de vista geopolítico, industrial, tecnológico, Europa va a salir muy damnificada de esta experiencia que llevaron adelante Pedrito Sánchez, Macron, Scholz y todos los demás, esta señora Meloni, todos empleados de los anglosajones, todos hicieron sus cursos en alguna fundación norteamericana. Así que alguien les pedirá cuenta, espero yo algún día, ¿no? Jesús. La verdad es que los europeos desperdiciaron la posibilidad de ser ese cuarto eje de poder, porque realmente ante la decadencia social, política de Estados Unidos, toda la rusofobia que han metido en la prensa occidental y el temor que inspira a China, Europa como concepto de integración regional de enemigos a muerte históricos que habían logrado unirse para coexistir y salir adelante, y que además hubiera un impacto en el fortalecimiento de las clases medias desde los años 50 hasta la fecha, francamente era aplaudible. O sea, y de pronto renunciaron a hacer ese cuarto eje de poder para someterse a Estados Unidos y convertirse en europeones, ¿no? Y convertirse después en europillos en contra de los vecinos. Oye, ya para que pensemos que una figura tan desgastada como Nicolás Sarkozy, lo platicamos anteriormente, haya sido como el más coherente y haya dicho, a ver, no nos hagamos patos, necesitamos a los rusos nos necesitan a nosotros, somos vecinos, hay que darle salida a esto y volvamos a establecer los lazos de la interdependencia económica. Dije, wow, ya para que Nicolás Sarkozy, el carnicero de Libia y de tal, sea más coherente, quiere decir que la política en Francia, por ejemplo, ahorita está, pues, y bueno, y Scholz, que dice que no entiende por qué está su partido perdiendo elecciones en todos lados. Dices, No claro entiende. que tienes cara de que no entiendes por No dónde va el entiende. asunto. No entiende, no le parece, es más, le debe parecer injusto. Realmente Europa, me gustan esas europeones que has dicho, europillos, esas calificaciones, calificativos muy apropiados, Que por pero es cierto es muy para los triste. gobiernos, no para la Sí, gente, siempre lo por aclaro. supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, las personas son damnificadas, pero también yo voy a decir una cosa, vamos a Sí. decir una cosa, Jesús, es cierto, pero yo también creo que hay que criticar un poco esa soberbia europea con la que los ciudadanos de a pie también miran al mundo. Esa soberbia, ese sentido de superioridad, en el cual nosotros somos los depositarios de la verdad, de la justicia, de los derechos humanos, de la democracia, de la tolerancia, de todos esos valores, como ellos dicen, somos dueños de valores, los grandes valores de la humanidad. Y como tú decías, esos valores se desvanecieron como un helado al sol en el lapso de 3 o 4 semanas. Aparecieron el enano fascista, el enano racista, el enano eh, rusófobo, en fin, aparecieron todos los demonios que uno creía que ya habían desaparecido de esa bella Europa tolerante, abierta, democrática, libertaria, como está de moda decir hoy. Esa Europa se convirtió en el lapso, digo, de 3 o 4 semanas mira los verdes alemanes, pacifistas, tolerantes. Las reuniones de ellos eran con música y bailaban y se tiraban flores. Ahí la tienes, Anabela Bloch, la canciller alemana, diciendo que mandarles más armas, más tanques, más guerra, más bombas. Eran tan magníficos. Entonces esto también ha contribuido a una enorme desilusión
porque Europa va a sufrir, como digo, en su economía, en su tecnología, en sus empleos, en sus pensiones, etcétera, pero también el daño que se le ha hecho desde el punto de vista moral a Europa ha sido muy grave. Hoy ya nadie le cree a los europeos. Ya nos costaba creerle, como tú decías, a Sarkozy cuando decía, bueno, la democracia y demás, cuando fueron a matar a Gaddafi y destruir Libia y destruir todo, ¿no? Ya nos costaba creer. Pero ahora que terminaron sancionando los certámenes de perros, porque había perros rusos ahí, entonces, o se cancelaba obras de Tchaikovsky en la escala de Milán porque era ruso, de origen eslavo. O sea, entraron en tal delirio. Entonces yo digo acá, es cierto, los políticos, las dirigencias políticas, pero los ciudadanos también tienen algo de responsabilidad. No pensemos que todo, hay algo, sobre todo una cierta élite de clase media, que durante décadas se creyeron imbuidos de esa superioridad que les daba ser franceses, europeos y demás. Entonces miraban con cierta displicencia, con cierto, digamos, paternalismo al resto del mundo. Nosotros somos esto. Y en la realidad, no, parece que no eran tan así.